Capítulo 19. Directamente a los que desean salir del ocultismo. Habla Rebeca. Deseo hablar directamente a quienes han leído este libro y andan en el ocultismo, satanismo y desean salir. Lo que voy a decir parecerá duro, pero es la verdad más sincera basada en la palabra de Dios. No es fácil salir del ocultismo. Jesucristo no es una puerta de escape fácil. Jesús tiene absoluto poder y autoridad sobre Satanás y los demonios, y ese poder puede estar a disposición de usted. Pero usted decidió servir a Satanás, y él no suelta fácilmente a sus siervos. Es la pura verdad. Usted tendrá que luchar para liberarse. Su única esperanza es luchar con el poder y la autoridad de Jesucristo, pero la batalla es real. Abandonar el ocultismo es un todo o nada. Uno no puede salir del satanismo ni parcial ni gradualmente. Tiene que tomar la decisión de salir de una vez para siempre. Si trata de volver al satanismo, probablemente lo matarán y no volverá a tener la oportunidad de salir. Es un asunto serio. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Una vez que haya probado el poder y la bondad de Jesucristo y su salvación, si se vuelve al ocultismo jamás podrá volver a arrepentirse y pasará la eternidad en el más espantoso tormento en el infierno. Jesús le dijo: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan capítulo 14, versículo 6. Solo hay un camino para ir a Dios Padre y liberarse del reino de Satanás: Jesucristo. Si usted desea romper las cadenas que le atan a Satanás, la única manera de hacerlo es confesar que Jesucristo es su Señor, su Salvador y su dueño absoluto. No podemos servir a Jesús y a Satanás a la vez, y si no estamos totalmente sirviendo a Jesucristo, entonces estamos sirviendo a Satanás. Lo que usted tiene que hacer es pedirle perdón a Jesucristo en voz alta. Pídale que le lave sus pecados en la preciosa sangre que derramó en la cruz. Y pídale que tome completamente el timón de su vida. Los demonios que están en usted y alrededor de usted harán cualquier cosa por impedirle que haga esto, pero no pueden impedírselo. Apártese de iniquidad, maldad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Tiene que romper completa y totalmente con toda iniquidad o maldad. Estoy muy consciente de que es algo bien difícil de hacer, pues casi todo lo que tiene se lo ha dado Satanás. Es necesario que renuncie a todos los poderes de la brujería y muy especialmente a la facultad de comunicarse con el mundo espiritual. Tiene que pedirle al Señor que le quite todos los poderes que tiene y que se los quite tan completamente que ni aun revelándose usted y queriéndolo pueda volver a tenerlos. Debe pedirle al Señor que corte el nexo entre su alma y su espíritu para que totalmente y para siempre pierda la facultad de comunicarse con Satanás y los demonios o de utilizar su cuerpo espiritual. No puede usar brujería ni siquiera para defenderse. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Uno no puede ocultarle nada a Dios. Tiene que romper completamente con todo lo que es el mal. Si usted vive con otras personas que están en el satanismo, como por ejemplo en una comuna, debe salir de allí a cualquier precio. Tiene que entender que no puede seguir ni siquiera relacionándose con amigos o familiares que persistan en servir a Satanás. Se verá bajo la fuerte influencia y el ataque de sus familiares que permanezcan en el satanismo.
Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra. Mateo capítulo 10, versículo 23. Una vez que le pida a Jesucristo que lo perdone y lo limpie y que sea su Señor y Maestro, tendrá su poder y autoridad sobre los demonios en usted y alrededor de usted. No trate de engañarse. No crea que solo porque le pida a Jesucristo que lo salve los demonios van a decirle adiós e irse. Usted fue el que los invitó a venir al servir a Satanás. Ahora el Señor espera que usted eche mano del poder y la autoridad de Jesucristo que están a su disposición y los eche fuera. Tiene que entender que los demonios que habitan en usted están comprometidos aún a matarlo si los satanistas no lo logran físicamente. No deje que los demonios lo dominen. Ahora usted tiene que dominarlos a ellos. Repréndalos en voz alta en el nombre de Jesús y ordéneles que salgan de usted en el nombre de Jesús. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos capítulo 16, versículo 17. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, versículo 19. Usted necesita ayuda. Ore y pídale al Señor que lo dirija a hermanos cristianos que puedan y estén dispuestos a ayudarlo. Pero tenga cuidado. Satanás tiene muchos siervos en las iglesias cristianas y hay muchos cristianos que no están completamente consagrados al Señor. Procure la confirmación y dirección del Señor antes de confiar en nadie. Lo más probable es que necesite ayuda para lograr una total liberación de los demonios que habitan en usted. La liberación total es posible. No deje que le digan lo contrario. Busque la liberación total lo antes posible. Pídaselo fervientemente al Señor, que Él lo escuchará y lo ayudará. Es necesario que lea y estudie la palabra de Dios. La obediencia a Dios es absolutamente necesaria. Jesús hizo las siguientes afirmaciones. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan capítulo 15, versículo 10. Y no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. La mejor protección contra Satanás es la instantánea obediencia a los mandamientos de Dios, no solo a los que se hallan en la Biblia, sino también a los que el Espíritu Santo nos dé directamente. Tiene que reconocer que usted es una persona fundamentalmente rebelde, si no, no se hubiera metido en el ocultismo. El satanismo atrae a las personas que desean controlar sus propias vidas y las de los demás. La cuestión del señorío de Cristo en su vida es algo que Satanás atacará con dureza. Él pondrá en su mente preguntas como, ¿por qué tengo que obedecer al Señor en todo? Después de todo es mi vida. Pues su vida no es suya. Nunca olvide que usted ha sido comprado con un precio terriblemente alto, los sufrimientos de Jesucristo en la cruz. Usted pertenece ahora al Señor. La Biblia es muy clara en cuanto a esto. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Usted tiene que estudiar y memorizar la palabra de Dios. Ella es su protección. Dios mismo le dará comprensión de la Biblia. No acepte nada a nadie que le diga algo sin comprobarlo con la Biblia y consultarlo con el Señor. Probablemente experimentará un cambio total en las circunstancias de su vida, especialmente en lo económico. No lo olvide, todo lo que usted tiene se lo ha dado Satanás, le pertenece a él, y él tiene el derecho de quitárselo. Dios es tan absolutamente justo con Satanás como con nosotros. Pero anímese, las riquezas que el Señor le dará serán mucho mayores que todas las que Satanás pueda darle. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan,
Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. El tesoro más verdadero que uno puede obtener es conocer a Dios personalmente. Pídale que se revele a usted. Jesús le preguntó a Pedro y nos lo pregunta a nosotros también hoy día: ¿me amas más que estos? Juan capítulo 21, versículo 15. Aprendemos que el señorío de Jesucristo es absoluto. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Mateo capítulo 10, versículo 37 al 38. Satanás lo va a confrontar a usted en cuanto a esto. ¿Está usted dispuesto a poner al Señor Jesucristo por encima de todo lo demás? Si Jesús no está por encima de sus seres amados, sus esperanzas de escapar del satanismo son nulas. Satanás se valdrá de sus seres amados para mantenerlo a usted atado. Permítame un ejemplo que ilustra lo que estoy diciendo. Tuvimos el privilegio de trabajar con una bella pareja de color a los que llamaremos los Black. Ambos tenían casi 30 años de edad, eran muy inteligentes y habían alcanzado una posición bastante alta en el grupo local de la hermandad. Un día entregaron sus vidas a Jesucristo y rehusaron seguir sirviendo a Satanás. Les recomendamos que se fueran del estado, pero por razones fáciles de entender no querían hacerlo. La señora tenía un trabajo en el que ganaba mucho. Tenía 2 hijos, una niña de 4 años y un niño de 2. Pasaron por una prueba terrible de su entrega al Señor. Como a los 6 meses de dejar el satanismo, los Black y su hija de 4 años fueron secuestrados por la hermandad. Los llevaron a una reunión en la que casi desollaron viva a la niña ante sus espantados ojos. Le dijeron varias veces que dejarían de torturar a la niña solo si ellos renunciaban a Jesucristo y proclamaban que Satanás era el Señor y prometían volver a servir a Satanás. A pesar de la indescriptible angustia que experimentaban al tener que observar cómo torturaban a su adorada hija y escuchar sus gritos de agonía, se mantuvieron firmes. Habían colocado a Jesucristo en el primer plano de sus vidas y no iban a negar su señorío. Finalmente la pequeña murió y los dejaron en libertad. Una semana más tarde, el hijo cayó violentamente enfermo. Lo hospitalizaron y lo vieron los mejores especialistas de la zona, pero en vano. Murió a las 48 horas. Los médicos no pudieron determinar la causa. Era obvio que lo habían matado con brujerías. De nuevo los Black se mantuvieron firmes y continuaron sirviendo a Jesucristo. Poco después de la doble tragedia se fueron del estado. Nos mantuvimos en contacto ocasional con ellos. 2 años después tuvieron gemelos, un niño y una niña. El señor Black estaba estudiando para llegar a ser ministro. Usted quizás dirá, ¿por qué el Señor no protegió a sus hijos una vez que se hicieron cristianos? Esto no es un juego. Cuando uno se entrega completamente a Jesucristo, se lo entrega todo. Usted puede estar seguro de que Satanás va a pedirle al Señor todo lo que usted le ha entregado al Señor, como lo hizo Job. Dios puede concederle el permiso a Satanás. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Dios es bueno. No podemos ni siquiera entender sus pensamientos ni por qué hace lo que hace. Por terrible que fuera, el sacrificio que hicieron los Black por servir a Jesucristo no se compara con lo que Jesús sacrificó y sufrió en la cruz. Jesús nos dice llanamente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10.
Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed antes a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. Permítame aclarar algo. Esta es una batalla muy real y mortal. Estoy bien consciente de que muchos no estarán de acuerdo conmigo y rechazarán de plano lo que voy a decir. Pero yo por mi parte tengo que decir lo que mi Señor Jesucristo me ha ordenado decir, opóngase quien se oponga. Cualquier cristiano que se enfrasque en una verdadera batalla espiritual, así como cualquier siervo de Jesucristo que anteriormente haya servido a Satanás, debe esperar persecución, sufrimiento y heridas de guerra. Además, probablemente no recibirá alivio ni sanidad inmediatos en ninguna de estas áreas. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segundo de Timoteos capítulo 3, versículo 12. ¿Cuánto está dispuesto a sufrir por el Señor? Me refiero a sufrir física, mental, emocionalmente, espiritual y económicamente. ¿Qué precio pone usted a un alma? ¿Qué precio está dispuesto a pagar por la salvación de un alma por no servir a Satanás y honrar a nuestro Señor Jesucristo, quien le libró de las cadenas de Satanás? Jesús estuvo dispuesto a pagar un precio bien alto, sufrimiento y muerte inconcebibles, el cual Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11. Pero la gente dirá, en Cristo tenemos victoria, no derrota. Es cierto. Claro que el propósito de este libro y de nuestras vidas es declarar esa victoria, pero esa victoria no siempre es instantánea en nuestro mundo físico del tiempo. Por lo general, primero hay muchas contiendas, luchas y sufrimientos. A la postre, al final, tendremos total victoria en Jesús. Dios mismo enjugará nuestras lágrimas y pasaremos la eternidad en jubilosa celebración de esa victoria. Mientras tanto, cuando estamos en medio de un sufrimiento que excede nuestra capacidad de resistir, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo nos las arreglamos? En circunstancias así, la eternidad parece tan nebulosa y lejana que pensar en ella nos conforta poco. ¿Cuántas veces no he escuchado la consabida frase: no te preocupes, Dios no te dará más de lo que puedas resistir? Es un error y un pasaje bíblico mal citado. El pasaje a que se refieren es 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12 al 13. Hay una gran diferencia entre tentación y sufrimiento. Pablo dice claramente en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Consideremos el siguiente pasaje. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones,
porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 4. Entonces, ¿cuál es la ayuda, esperanza o respuesta? Hablo por experiencia, pues llevo más de 3 años en medio de sufrimientos y bajo presiones que están más allá de mi resistencia, y a veces sin ningún alivio a la vista. Sé sin una sombra de duda que he de heredar una corona de la vida, y he de experimentar gran gozo por toda la eternidad. Pero si soy sincera, debo decir que eso no alivia mucho mi dolor en el presente. No tengo una respuesta simple. Lo único que puedo decir es que al apoyar mis pies en la roca, Jesucristo, y al pedirle al Señor día tras día con muchas lágrimas que me dé su fortaleza y gracia para continuar luchando, experimento la realidad de estos bellos versículos que dicen: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y al continuar firme, el Señor me ayuda a soportar el sufrimiento, las presiones, el dolor, de tal manera que no muera de abatimiento. Así puedo continuar el trabajo que me ha sido asignado en plena certeza, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. A veces nos encontramos en una posición donde hemos hecho todo lo que sabemos que tenemos que hacer, pero la situación continúa siendo desesperada. Entonces debemos recordar el sabio consejo de Pablo en Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios capítulo 6, versículo 13. Sencillamente resistir firmes en Cristo Jesús y esperando en Él es lo más difícil que tendremos que hacer. Resistamos, queridos hermanos en Cristo, resistamos unidos en el conocimiento de que si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos capítulo 138, versículos 7 al 8. Suceda lo que suceda, el grande y admirable Dios del universo tiene un propósito para usted. Para usted, tiene un propósito como individuo y lo cumplirá. Las fuerzas de Satanás con todo su vasto ejército no podrán impedir que Dios cumpla el propósito que Él tiene para usted. Muchas cosas no las entiende ni las entenderá jamás mientras esté en esta tierra. Sea como fuere, en vida, en muerte o en continuo sufrir hasta el final, una cosa sabemos y en ella descansamos. Día a día, de alguna manera, de alguna forma, Dios está cumpliendo su propósito y su amor por usted durará para siempre. No se dé por vencido. El Señor lo librará del yugo de Satanás. Solo el Señor puede librarlo. Usted no es más fuerte ni más inteligente que los demonios. Usted mismo no puede hacer nada, pero Jesucristo sí puede y lo hará. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos.